Microsoft sigue cayendo en bolsa. Y aunque es a simple vista unos cuantos por cientos, puede parecer poco cuando hablamos de una de las empresas más grandes del planeta. Eso significa literalmente miles de millones de dólares evaporándose en cuestión de días. Y claro, eso ha hecho que muchos inversores empiecen a preguntarse algo importante. ¿Es simplemente una corrección normal del mercado o estamos viendo las primeras señales de problemas más serios para Microsoft? Porque hay algo muy interesante detrás de esta caída. No se trata solamente de un movimiento técnico o de una mala sesión bursátil. Hay varias razones de fondo que están empezando a preocupar a Wall Street. Estamos hablando de tensiones en la relación entre Microsoft y OpenAI, riesgos regulatorios, enormes gastos relacionados con inteligencia artificial y también ciertas dudas sobre si toda esta revolución de la IA realmente será tan rentable como muchos esperan. Y claro, cuando las expectativas sobre una empresa son gigantescas, cualquier pequeña duda puede provocar movimientos importantes en el mercado. Así que en este vídeo vamos a analizar exactamente qué está pasando con Microsoft, por qué la acción ha caído, qué preocupa realmente a los inversores y sobre todo, ¿qué podría pasar en los próximos meses? Porque aunque Microsoft sigue siendo una auténtica máquina de generar dinero, hay señales que merecen mucho la pena entender. Vamos a empezar por lo más importante. Las acciones de Microsoft cerraron cerca de los $407 después de caer aproximadamente unos 2% durante la sesión de ayer. Y repito, mucha gente verá esto y pensará, bueno, tampoco es para tanto, pero en realidad sí importa, porque cuando una empresa tan gigantesca empieza a mostrar debilidad, el mercado presta muchísima atención, especialmente porque Microsoft venía siendo una de las empresas favoritas absolutas de Wall Street gracias al boom de la inteligencia artificial. Durante los últimos meses, prácticamente toda la narrativa alrededor de Microsoft era positiva, la empresa dominando el cloud con Azure, integrando inteligencia artificial en Office, Windows y todos sus productos, además de tener una alianza privilegiada con OpenAI. Muchos inversores pensaban que Microsoft estaba perfectamente posicionada para liderar la próxima gran revolución tecnológica. Pero ahora empiezan a aparecer las dudas, y una de las razones principales tiene que ver precisamente con OpenAI. Recordemos algo importante, Microsoft invirtió miles de millones de dólares en OpenAI. Y gracias a eso consiguió una posición estratégica espectacular dentro del mundo de la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, el mercado interpretó esa relación como una especie de ventaja exclusiva, como si Microsoft tuviera acceso privilegiado al futuro de la IA, mientras el resto de gigantes tecnológicos intentaban ponerse al día. Pero la situación está cambiando. Según los últimos reportes, Microsoft y OpenAI han modificado ciertos aspectos de su acuerdo. Y aquí está la clave. OpenAI tendría ahora más libertad para colaborar con otros proveedores cloud y otros socios estratégicos. ¿Y por qué esto preocupa tanto? Porque si OpenAI deja de depender principalmente de Microsoft, entonces la ventaja competitiva de Microsoft podría reducirse muchísimo. Y esto cambia completamente la narrativa. Hasta ahora, muchos inversores pensaban que Microsoft era el gran ganador absoluto de la inteligencia artificial. Pero si OpenAI empieza a trabajar más abiertamente con otras empresas como Amazon, Google o incluso Oracle, entonces el panorama cambia por completo para Microsoft. Microsoft seguirá siendo muy fuerte, sí, pero ya no tendría una posición tan dominante como parecía hace unos meses. Y Wall Street odia cuando una narrativa perfecta empieza a romperse. Pero aquí no termina el problema. Hay otro factor enorme que preocupa muchísimo al mercado: el riesgo regulatorio. Las autoridades de Estados Unidos y Europa llevan años vigilando de cerca a las grandes tecnológicas. Y ahora que Microsoft tiene una posición muy poderosa en software empresarial, cloud computing e inteligencia artificial, muchos reguladores empiezan a mirar con más atención. Y cuando los inversores escuchan palabras como monopolio, regulación, investigaciones antitrust o supervisión gubernamental, automáticamente aparece el miedo, porque cualquier restricción futura podría limitar el crecimiento de Microsoft o incluso afectar a algunas de sus operaciones estratégicas. Y claro, todo esto ocurre justo en un momento donde las expectativas sobre la inteligencia artificial son gigantescas. Aquí llegamos probablemente al punto más importante de todo este análisis. La inteligencia artificial está generando muchísimo entusiasmo, pero también está costando cantidades brutales de dinero.
Y eso es algo que a veces el mercado olvida. Desarrollar inteligencia artificial no es barato. Hace falta infraestructura gigantesca, centros de datos enormes, chips extremadamente caros como los de Nvidia y además un consumo energético brutal. Microsoft está invirtiendo miles y miles de millones para mantenerse líder en esa carrera tecnológica. La pregunta aquí es, ¿cuándo llegará el retorno real de toda esta inversión? Porque una cosa es impresionar al mercado con nuevas herramientas de inteligencia artificial y otra muy distinta es convertir eso en beneficios sólidos y sostenibles. Y aquí es donde algunos inversores empiezan a ponerse nerviosos, porque durante muchos meses el mercado prácticamente asumió que la IA sería automáticamente una mina de oro para Microsoft. Pero ahora empiezan a aparecer preguntas más difíciles. ¿Realmente los ingresos crecerán lo suficiente para justificar todos estos gastos? ¿Las empresas pagarán mucho más por estas herramientas? ¿O la inteligencia artificial será tan rentable como lo esperan los inversores? Y cuando una acción ha subido muchísimo gracias a expectativas extremadamente optimistas, cualquier pequeña duda puede provocar correcciones importantes. De hecho, esto no le está pasando solo a Microsoft. Estamos viendo algo parecido en muchas empresas relacionadas con la inteligencia artificial. El mercado empieza a exigir resultados concretos, no solamente promesas de crecimiento futuro. Y eso hace que las valoraciones se vuelvan mucho más sensibles. Ahora bien, además de la inteligencia artificial y OpenAI, también hay otros factores internacionales que están añadiendo presión sobre Microsoft. Por ejemplo, la compañía ha recibido más atención sobre ciertas operaciones globales y también han aparecido algunos problemas relacionados con proyectos de expansión de centros de datos en determinadas regiones. Y eso puede parecer secundario, pero no lo es, porque el futuro de la inteligencia artificial depende muchísimo de la infraestructura global. Microsoft necesita centros de datos enormes, repartidos por todo el mundo para alimentar Azure y todos sus servicios de IA. Cualquier retraso, problema político, tensión internacional o dificultad energética puede afectar directamente al crecimiento futuro de la compañía. Y ahora mismo el mercado está extremadamente sensible a cualquier tipo de incertidumbre. Por eso, incluso noticias relativamente pequeñas generan reacciones bastante fuertes en bolsa. Pero llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Deberían preocuparse realmente los inversores? Bueno, aquí creo que es muy importante separar el corto plazo del largo plazo. En el corto plazo sí existen riesgos reales, muchísima competencia en inteligencia artificial, enormes gastos en infraestructura, presión regulatoria y expectativas extremadamente altas. Todo esto puede provocar más volatilidad y más correcciones en bolsa. Pero al mismo tiempo, Microsoft sigue siendo una auténtica bestia financiera. No olvidemos esto. Estamos hablando de una empresa con uno de los balances más sólidos del mundo, ingresos extremadamente diversificados y una posición dominante en muchísimos sectores tecnológicos. Azure sigue creciendo con fuerza. Office sigue siendo prácticamente indispensable para millones de empresas. Windows continúa generando ingresos gigantescos y además Microsoft tiene una capacidad brutal para adaptarse a nuevas tendencias tecnológicas. Por eso muchos inversores siguen viendo este tipo de caídas como oportunidades de largo plazo. Aunque eso sí, también hay que decir algo importante. El hecho de que Microsoft sea una empresa increíble no significa que la acción no pueda seguir corrigiendo, porque cuando una compañía alcanza valoraciones tan elevadas, el mercado se vuelve muchísimo más exigente. Y ahora Wall Street está observando tres cosas muy concretas. La primera es la monetización real de la inteligencia artificial. Los inversores quieren ver beneficios claros y crecimiento sostenible. La segunda es la relación con OpenAI, porque si Microsoft pierde parte de su ventaja estratégica, eso podría afectar bastante a la narrativa de crecimiento futuro. Y la tercera es la regulación. Cualquier investigación importante o presión antimonopolio podría generar más incertidumbre en el mercado. Así que la situación ahora mismo de Microsoft es bastante interesante. La empresa sigue siendo una de las más fuertes y rentables del planeta, pero al mismo tiempo las expectativas sobre ella son tan gigantescas que cualquier pequeña decepción puede provocar movimientos importantes en bolsa. Y creo que eso es precisamente lo que estamos viendo ahora. El mercado ya no está dispuesto a aceptar cualquier narrativa sobre inteligencia artificial sin cuestionarla. Ahora, los inversores quieren pruebas reales.
quieren beneficios, quieren crecimiento sostenible y quieren saber si todo el dinero que las Big Tech están gastando en ella realmente se traducirá en resultados espectaculares. Microsoft sigue teniendo muchísimo potencial, pero también tiene enormes desafíos por delante. Y probablemente lo que ocurra durante los próximos años definirá quién dominará realmente la próxima era tecnológica. Así que ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Microsoft sigue siendo una gran inversión de futuro? ¿O piensas que el mercado está empezando a darse cuenta de que quizá había demasiado optimismo alrededor de la inteligencia artificial? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, suscríbete a Simple Finanzas porque aquí hablamos de bolsa, economía e inversión de forma clara, sencilla y sin rodeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente video.